Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos García Moreno y os doy la bienvenida en nombre del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Gracias por hacer un hueco en vuestra agenda para compartir con nosotros el tercer webinar del ciclo de jornadas Actuaciones en Obras de Construcción del Sector Industrial. Hoy tendrá lugar el webinar tercero, en el que hablaremos de pavimentos continuos en la industria. Antes de nada, me gustaría repasar algún aspecto organizativo sobre el webinar. En primer lugar, las webcams permanecerán deshabilitadas para los asistentes. Los micrófonos rogamos pues, que los mantengáis en silencio para mejorar la calidad del audio. Y todas las dudas y preguntas que os puedan surgir, pues al final de la ponencia abriremos un turno de dudas moderado por Javier, donde podéis trasladar vuestras consultas abriendo el micrófono o usando el chat que tenéis disponible a la derecha de vuestras pantallas. En esta jornada me acompañan los compañeros de Master Builder Solutions, Sergio García y Javier Suárez. Agradecerles pues, toda la colaboración para la organización de este ciclo de webinars. Os presento brevemente a los ponentes. En primer lugar, a Javier Suárez, es director técnico de Construcción de España y Portugal de Master Builder Solutions. Y por otro lado tenemos a Sergio García, responsable técnico y de especificación de zona norte de la misma empresa. Ambos están especializados en reparación y protección del hormigón, impermeabilizaciones, protección química, inyecciones, refuerzos en estructuras de fibra de carbono, sellados, etc. Sobre el webinar del que hoy hablaremos, pavimentos continuos en la industria, pues a modo de resumen voy a destacar los principales puntos que vamos a tratar durante la jornada de hoy. Empezaremos por una introducción, criterios de selección de pavimentos en industria, acabados cementosos, acabados poliméricos, tipos de acabados, y aquí hablaremos de pinturas, multicapas, autonivelantes y morteros, y finalmente terminaremos con los acabados de poliuretano, cemento, concretamente Lucrete. Y aquí sí que me gustaría pues, destacar los webinars, el ciclo que han tenido lugar. Comenzó el día 5, hemos hablado de reparación y protección de estructuras de hormigón, el día 12 de este mes de impermeabilización y protección química. Hoy tendrá lugar el pavimentos continuos en industria y os invitamos al webinar de la semana que viene, que tiene lugar el día 26, de impermeabilización de cubiertas en industria con membranas líquidas. Os recuerdo que todos estos webinars son grabados y que podéis visualizar los anteriores en nuestro canal de YouTube o en la misma landing page donde os inscribís. Para estar en contacto con el COIAS, pues ya sabéis, a través de la página web, en las redes sociales, que estamos en casi todas, o sino directamente a partir del correo electrónico coias@coias.es. Pues por mi parte, nada más. Paso el testigo ahora a Sergio, que será quien dé comienzo a la exposición, y posteriormente Javier moderará el turno de preguntas. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo. Sí, buenas tardes. Agradeceros por parte de Master Builder Solutions al colegio, evidentemente, en la colaboración, en la impartición de estas jornadas, y a todos los asistentes, ya sean existentes o nuevos, que se incorporen a la misma, ¿no? Bien, os voy a compartir la pantalla con la presentación que vamos a poder hacer o desarrollar hoy. Hoy hablaremos de pavimentos continuos en la industria. La jornada tendrá lugar durante 90 minutos. Yo me presento como el responsable, como bien decía Carlos, técnico y de especificación en la zona norte. Ahí tenéis mis datos que aparecerán luego en las siguientes transparencias, slides, para cualquier tipo de consulta posterior que se pueda necesitar. Bien, Master Builder Solutions, lo comentábamos en los anteriores webinars, proporciona soluciones para la construcción en diferentes ámbitos, el ámbito comercial, industrial, la obra civil, infraestructuras y residencial. ¿Mediante qué? Mediante productos para la reparación, para la protección del hormigón, la impermeabilización, rellenos y anclajes, inyecciones, cerámica, adhesivos y sellantes, y luego también, evidentemente, con laminados a nivel de refuerzo estructural. Hoy hablaremos precisamente de pavimentos, que son los dos últimos campos que os quería comentar,
Pavimentos, tenemos los pavimentos decorativos y los industriales. Hablaremos de los industriales, gama Master Top industrial y gama poliuretano cemento o Ucrete. Asturias. Asturias está distribuida o repartida entre distribuidores homologados dentro de la asociación AMB, concretamente a través del distribuidor homologado Valdaco, y a través también de la asociación DIR. Esta asociación DIR engloba a todos los aplicadores homologados de Master Building Solutions y concretamente en Asturias tenemos a Tecresa, JCN y Aplinor. Cada uno de ellos se certifica de los sistemas que ellos creen convenientes para su actividad. Conjuntamente y de manera externa por certificación vía Bureau Veritas, podemos, como decía, dar certificados de cobertura conjunta con el asociado con el material y finalmente con la aplicación. Los periodos de cobertura conjunta se definen un poco en función del tipo de obra que ha tenido lugar. Y a nivel interno, Master Building Solutions tiene al responsable técnico Pedro Marcos y comercial en la zona, es asturiano, reside allí, lleva otras zonas dentro de España, como son León, Palencia y Burgos. Y por otro lado, pues me tenéis a mí, como bien os he dicho antes, a nivel técnico y de especificación. Pavimentos de hormigón, ¿por qué y de qué deben protegerse? Bueno, evidentemente de la degradación pura del hormigón y la degradación del hormigón armado, es decir, podemos tener una solera o una losa. En cuanto a una solera como tal, podemos tener efectos mecánicos, químicos y físicos que lo deterioren, como puede ser dentro de los mecánicos los impactos, las sobrecargas, movimientos, asentamientos, vibraciones, explosiones puntuales. A nivel químico, reacción árido-álcali, productos químicos externos, agentes agresivos externos, sulfatos, aguas blandas, sales, actividades biológicas. En cuanto a degradación por fenómenos físicos, ciclos hielo-deshielo, efectos térmicos, retracciones, erosiones, abrasión o desgaste, rayado y cristalización de sales en su red capilar. Y desde el punto de vista del hormigón armado, pues lo veíamos también en el curso de reparación estructural, la corrosión de las armaduras vía carbonatación y catalizada o acelerada por fenómenos de presencia de cloruros. Bueno, fruto de dicha agresión o de dichas agresiones se pueden producir fisuras, se pueden producir roturas y pérdidas de masa dentro de nuestra losa. Un pavimento de hormigón en mal estado en la industria, evidentemente, es causante de multitud de problemas que pueden comprometer la funcionalidad de la misma. Falta de seguridad, podemos tener un alto o un valor alto de accidentalidad, contaminación por vertidos químicos, una agresión química, acumulación de suciedad, tenemos riesgos microbiológicos, aumento de las vibraciones de máquinas, desnivel de estanterías y cargas, lo que puede acarrear problemas también evidentemente de seguridad, averías mecánicas en toritos y traspaletas. Evidentemente nosotros actuaremos en la parte superior, en lo que sería el recubrimiento de la losa de hormigón que podéis ver en la parte de la derecha. Bueno, algunos ejemplos, veis algunos ejemplos como fisuras, estas losas de hormigón con presencia también evidentemente de esconches y degradación de las juntas, en este caso podrían ser de retracción, como veis son elementos o puntos susceptibles de sufrir y sufrir bastantes de problemas, impactos y erosiones, por ejemplo aquí tendríamos una empresa donde puede haber también digamos actividad mecánica. Esta es una foto bastante, no se ve aquí bien, un ataque químico, pero es bastante reciente. La tomé en una visita a una empresa de productos derivados del pepinillo, gildas, lo que vemos aquí, gildas, anchoas, guindillas, etcétera. Y lo que se producían, evidentemente, es un ataque por ácido acético. Fijaros que incluso tiene un revestimiento en bajo espesor, una pintura, pero no era suficiente como para que lo resistiese y evidentemente se generaban este aspecto de luna, de cráteres en superficie. Evidentemente aquí hay un problema, claro, de ataque químico. Y luego aquí vemos alguna zona también donde tenemos algunos racores, algunos elementos metálicos que pueden impactar en superficie, que pueden abrasar, erosionar y desgastar la losa, en este caso sin protección. Y a la parte de la derecha nos encontramos con un drenaje
y, como vemos, con una mala ejecución de las pendientes, con acumulación de charcos en ambos lados y con una degradación más visible en la parte izquierda, ¿no? Una degradación seguramente por acción química. Bueno, mediante el uso de pavimentos continuos, por tanto, podemos proteger los pavimentos del hormigón, las losas, frente a las agresiones de tipo mecánico, gracias a la formación de una capa de mayor resistencia y ductibilidad, químicas, gracias a la formación de una capa con menor absorción y mayor resistencia química, físicas, gracias a la reducción de la absorción de agua, evidentemente por barrera, y otros agentes físicos como la erosión, rayado, etcétera, y derivadas de la corrosión, gracias a la reducción de la absorción de agua. A nivel de agresión mecánica, en un suelo, tenemos aquí evidentemente la deposición de cargas puntuales, el rayado con elementos que evidentemente pueden producir este efecto a gran escala, la abrasión por fricción, cargas que se mueven a través del propio suelo, del propio pavimento, abrasión por rodadura, giros, torsiones de vehículos sobre ese pavimento y impactos o caídas desde diferente nivel. Y a nivel químico, pues bueno, hay agentes químicos, lo veíamos también en el curso anterior, de diferente índole y naturaleza, que se encuentran también en concentraciones variadas, temperaturas en función de los procesos y los líquidos que se puedan generar en el mismo propio proceso de fabricación y con un tiempo de exposición determinado. La agresión química también es una cosa que trataremos aquí. Bien, desde el punto de vista de ámbitos de aplicación, evidentemente tendremos diferentes soluciones. No podemos dar una única solución para todas las casuísticas. A nivel de naves y almacenes, los requerimientos serán altos frente a la abrasión, el rayado, impacto y posibles vertidos químicos, así como requerimientos de seguridad. En la industria química, altos requerimientos frente a la abrasión, rayado, impacto, vertidos químicos y nuevamente de seguridad. Industria alimentaria, muy elevados requerimientos frente a la abrasión, rayado, impacto, vertido, higiene y seguridad. Aquí la higiene y la seguridad todavía priman más que en los casos anteriores, lógicamente, al manipular alimentos. Industria electrónica y automoción, altos requerimientos frente a la abrasión, rayado, impactos, vertidos químicos de seguridad e incluso de conductividad. No hablaremos mayormente o muy poco hablaremos de pavimentos conductivos, pero disponemos de pavimentos de esta índole o naturaleza. Parkings, altos requerimientos frente a la abrasión por tráfico de seguridad y de limpieza. Y luego tenemos a nivel de edificación, es una de las ramas de los pavimentos de los que disponemos, bueno, en este caso, en este curso no lo tocaremos, altos requerimientos decorativos, confortables y de limpieza. Criterios de selección de un pavimento continuo. Bueno, la selección de un pavimento continuo en industria deberá basarse en prestaciones, es decir, que el pavimento que debe resistir en su uso diario, coste de durabilidad, es decir, aplicaremos una pintura, aplicaremos un multicapa, un autonivelante o un mortero, esto lo veremos más adelante. En base a ese coste estimamos una durabilidad X para el pavimento, aumentará a medida que aumentemos el espesor. Limitaciones en el tiempo de instalación, es decir, reducir los tiempos de paradas productivas, por lo tanto, disminuir los tiempos también de espera entre capas y entrada en carga. ¿Qué se le puede pedir a un pavimento? Hombre, que sea rentable, eso es lo primero y primordial. Que sea fácil de mantener, que sea continuo, en la medida de lo posible, que sea higiénico o fácil de limpiar, ¿no? Que sea impermeable, que sea seguro, que tenga resistencias químicas elevadas, que tenga una resistencia mecánica aceptable y demandada por el proceso, resistente también al impacto, al desgaste, muy resistente en algunos casos o resistente a la temperatura, pero como parámetro yo creo que es fundamental en un pavimento, resistente al choque térmico, que sea monolítico, que se adhiera perfectamente, por lo tanto, al soporte, a nuestra losa, que sea más o menos compatible con la humedad del soporte, lo veremos, rápido de instalar, fundamental, parámetro interesante, sobre todo en operaciones de mantenimiento, que no contamine, evidentemente, cuanto menos contaminante, más interesante desde el punto de vista medioambiental, sostenible, evidentemente en el mismo ámbito que en el anterior, estable al color, pavimento industrial
es como tal un pavimento industrial, pero se pueden pedir connotaciones en este sentido, a la vez que una vertiente estética. No son los más estéticos del mundo, no son, como decimos, pavimentos de edificación, pero, hombre, en algunos casos se puede conseguir y se puede, sobre todo, demandar. Rentabilidad. Como criterio cualitativo, la vida útil esperable de un pavimento en la industria debe ser lo más alto posible. Esto un poco va en función, como os decía, del sistema empleado y de los consumos o espesores utilizados. Los requerimientos de diseño del pavimento deben incluir este criterio, comparable, por tanto, con sistemas tradicionales existentes que no sean pavimentos continuos. La mejor forma de establecer un criterio objetivo ¿existen referencias previas? ¿Este pavimento continuo se ha realizado antes? ¿Hay actuaciones similares? Renovación por fases. Priorizaremos en los pavimentos aquellas zonas que requieran, lógicamente, más necesidad de actuación y actuaremos, por tanto, sobre ellos. Entonces, la inversión inicial del pavimento de recubrimiento debe suponer un retorno a medio o largo plazo. Es decir, debe ser amortizable, como se le pide a cualquier tipo de actuación de cualquier naturaleza. Mantenimiento. Cualquier elemento que interviene en un proceso industrial requiere de un mínimo de mantenimiento. La idealidad, un pavimento que no precise de mantenimiento, excepto que las operaciones puras de limpieza superficial higiénica, evidentemente eso es lo ideal, pero cualquier operación que implique la reparación, que a veces se puede o es necesario hacer retoppings, hacer actuaciones posteriores de mantenimiento superficial del pavimento, incrementarán los costes de inversión de capital y paradas productivas. Por tanto, el pavimento debe ser rentable y, si bien ha de contemplar un mantenimiento, ha de ser capaz de minimizar los periodos o ciclos del mismo. Esto es como si tuviésemos un coche, se le puede pedir, evidentemente, lo mismo, minimizar ese mantenimiento y que ampliemos los plazos entre ciclos de trabajo de mantenimiento. Estos se establecen también en los certificados de cobertura conjunta cuando se hacen actuaciones a través de aplicadores de la asociación DIR. ¿Qué se le puede pedir? Que sea continuo, que no tenga juntas. Las juntas producen una discontinuidad superficial, que lleva implícita una problemática. La propia acumulación de suciedad y la humedad, ausencia, por tanto, de higiene y focos para la contaminación, dificultad para la impermeabilización, posibles vertidos desde el suelo hacia el terreno y el tránsito, claqueteo de carretillas y desgastes prematuros. Puntos débiles susceptibles, por tanto, de producir roturas, desconches, como veíamos anteriormente al iniciar la presentación. Costes de reparación que llevan implícitos y de sellado de esas juntas. Y la estética. Las juntas, evidentemente, reducen la estética visual. Los pavimentos continuos sin juntas, por tanto, ofrecen numerosas ventajas. Higiénico. Un pavimento puede ser higiénico. En muchos tipos de industria, el pavimento debe ofrecer una superficie compacta, debe ofrecer una superficie impermeable en todo su espesor. Es decir, se le puede pedir la absorción cero, que sea inerte, que no sea biodegradable, que no favorezca el crecimiento de hongos y bacterias. Bueno, y la filosofía un poco, lo que pretendemos con los pavimentos es irnos hacia o compararlo con las prestaciones del acero inoxidable, que es un material no poroso, es un material duradero, inerte, no proliferan evidentemente hongos y bacterias en él y al mismo tiempo es altamente tolerable o estable ante ataques químicos y térmicos. Ningún recubrimiento exime de realizar los protocolos habituales de limpieza, desinfección existentes y necesarios. Impermeable. El pavimento debe ofrecer una superficie no porosa e impermeable. ¿Con el fin de qué? Evitar, evidentemente, el vertido desde la parte exterior hacia la parte interior. Posible riesgo, por tanto, en la propia losa, por ejemplo, de corrosión de armaduras. Evitar la acumulación de humedad. Gérmenes que pueden, evidentemente, reducir su uso en la industria claramente agroalimentaria. No debe confundirse, en este caso, pues lo que decíamos, la impermeabilización estructural. Es decir, una cosa es evitar el paso del agua o del fluido desde el pavimento hacia el interior y otra cosa es no utilizar barreras de vapor, galgas en procesos, lógicamente, constructivos de esa losa, de esa cimentación. Bien, un pavimento continuo se le puede pedir que sea fácilmente limpiable, que tenga una desinfección sencilla. El pavimento, por tanto, debe tener una superficie fácil de limpiar, desinfectar, para mantener esa higiene y resistente a los productos, evidentemente, de limpieza y desinfección, que son productos químicos.
Los pavimentos lisos requieren generalmente de una mayor frecuencia a la limpieza, debido a que, evidentemente, pues, la suciedad es más visible en superficie. Por el contrario, también de decir que la limpieza en sí es mucho más sencilla. En el caso de los pavimentos rugosos, igual la suciedad se ve menos, porque se incrusta en los valles que se pueden generar en esa rugosidad, y debido también a la propia incidencia de la luz, ¿no? La suciedad a veces también, al depositarse en los valles, es más difícil de eliminar, ¿no? Por medios tradicionales respecto a un pavimento liso. Por lo tanto, el pavimento ha de ser fácilmente limpiable y buscar un poco el compromiso en función de la rugosidad del mismo. Seguridad. Una buena parte de los accidentes laborales se producen por caídas, por deslizamientos en el pavimento, que pueden producir ¿qué? Lesiones desde muy bajas a pérdidas de productividad, pasando por fallecimientos, que sería evidentemente la consecuencia más grave, ¿no? Entonces, el pavimento debe ofrecer una superficie segura y antideslizante, en función un poco de la naturaleza y el uso que se le va a dar. Las pendientes y los desniveles, o la nivelación, mejor dicho, debe proporcionar el propio soporte. No podemos pretender, con un revestimiento, conseguir pendientes significativas. Bueno, lo que tenemos que conseguir es que con la pendiente no generemos charcos y consigamos el efecto necesario para la evacuación del líquido en el menor tiempo posible hacia los elementos drenantes, como son canales, sumideros, arquetas, etc. Como lo decíamos antes, es decir, nosotros cuando aplicamos un revestimiento aplicamos de 2 a 12 milímetros. Lo normal es aplicar de 2 a 4. 12 aplicaremos cuando veamos, por ejemplo, los poliuretanos cementos. Pero bueno, por norma general no se corrigen las pendientes insuficientes, ¿vale? Las pendientes deben encontrar un compromiso entre varios parámetros para disminuir los riesgos de ¿qué? De formación de charcos, como decíamos, a mayor pendiente, menor riesgo, antideslizamiento, a mayor pendiente, mayor riesgo de caída, por lo tanto, mayor grado de antideslizamiento deberá exigirse a la superficie. Atropellos y caídas, a mayor pendiente, mayor riesgo de que los elementos móviles que no están sujetos, que se trabajan diariamente en producción, como carros, vehículos, puedan deslizarse involuntariamente, de tal manera que se puedan generar accidentes. Por tanto, nuevamente buscaremos una solución con mayores índices de antideslizamiento. Resistencias químicas. El recubrimiento debe ofrecer una superficie resistente a los derrames, vertidos de cualquier índole, naturaleza o sustancia utilizada en el proceso industrial. Los agentes agresivos inherentes de la producción o manipulación de alimentos y bebidas. Imaginaros los aceites que se generan aquí en el proceso que se ve a la derecha, en la fabricación de embutido. Los agentes agresivos inherentes de la utilización de la máquina industrial, es decir, esa máquina industrial que puede tener aceites, taladrinas que también pueden contaminar y deteriorar el pavimento, y los productos químicos necesarios para después, evidentemente, limpiar todo ese producto, esos líquidos que se han vertido, ya bien sea de producto o de maquinaria, sobre el pavimento. Por lo tanto, a la hora de medir un agente químico, utilizaremos, evidentemente, la prueba de campo, es decir, haremos pruebas in situ o ensayos de laboratorio. ¿En base a qué? En base a la concentración que estimamos que va a tener ese agente químico, la temperatura y tiempos de exposición o contacto con el pavimento. Resistencias mecánicas. En la industria los pavimentos están sometidos diariamente a diferentes tipos de cargas puntuales, por lo tanto cargas estáticas o vibraciones, lo que serían las cargas de índole o naturaleza dinámica. La capacidad mecánica viene generalmente definida por resistencia a la compresión, resistencia a la flexotracción, módulo elástico, a mayor valor, evidentemente mayor rigidez del mismo, dureza, dificultad de penetración y tenacidad a la fractura, es decir, la posibilidad o no de fisuración de ese pavimento en función de ciclos tensión-deformación. ¿Vale? El pavimento ideal buscará un compromiso entre resistencias mecánicas y comportamiento dúctil, lo más alto posible. Son antagónicas, no se le puede pedir a un pavimento mayores prestaciones mecánicas sin perder algo en ductilidad. El compromiso un poco está en retornar un equilibrio constante entre ambos factores. Resistencia al impacto. En la industria los pavimentos están sometidos a impactos, bien por caídas de objetos, maquinarias pesadas, causas accidentales. Bueno, un pavimento sin las suficientes prestaciones de resistencia al impacto, pues bueno, puede provocar una rotura frágil,
estructura sin deformación y, por lo tanto, producir una discontinuidad en su superficie. Un comportamiento dúctil, unido a elevadas prestaciones mecánicas, debería ofrecer la suficiente tenacidad a la fractura para resistir estas solicitaciones. Bien, resistencia al desgaste, otro de los parámetros a tener en cuenta en un pavimento. A veces, pues bueno, los pavimentos, no, a veces no, diariamente están sometidos a abrasiones por el tránsito de personas y de vehículos, carretillas, traspaletas, ruedas de acero, arrastre de materiales sobre la superficie con roces importantes, limpieza, chorros de agua, barrido, fregado. Por lo tanto, un pavimento, sin las suficientes prestaciones, puede producir un desgaste prematuro, afectando a la durabilidad y a la resistencia al deslizamiento. Un comportamiento del pavimento ideal contempla tanto una correcta resistencia mecánica como resistencia superficial al desgaste. Parámetro fundamental, la resistencia a la temperatura. La resistencia térmica se requiere por los siguientes motivos. Procesos productivos, donde hay evidentemente hornos, máquinas, altas temperaturas. Procesos productivos también en negativo, no solamente en positivo, sino cámaras frigoríficas, por ejemplo. Componentes de proceso productivo a altas temperaturas, el agua hirviendo, el aceite hirviendo, derrames de productos químicos a altas temperaturas, limpieza de vapor con el fin de matar los gérmenes y eliminar la suciedad con eficacia, rozamiento por arrastre, que producen a veces temperaturas por abrasión muy elevadas. Por lo tanto, el pavimento debe resistir temperaturas elevadas, tanto positivas como negativas. Resistencia al choque térmico, es otro de los parámetros fundamentales a tocar y a demandar en un pavimento. La resistencia al choque térmico se requiere por los siguientes motivos. Grandes diferencias de temperatura debido a paradas y puestas en marcha de congeladores, hornos. El grado de choque térmico es función del calor, que a su vez depende de ¿qué? De la temperatura del vertido, del volumen del vertido. No es lo mismo un volumen pequeño que un gran volumen y una superficie encima menor, ¿no? Y de la capacidad calorífica. El vertido transmite una temperatura y el pavimento genera un cambio, en el pavimento se genera un cambio térmico determinado. Entonces, el pavimento debe proteger, por lo tanto, o debe soportar elevadas tensiones producidas durante los choques térmicos. Se debe dar, por lo tanto, una orientación de temperaturas máximas y de temperaturas mínimas de trabajo o de servicio del pavimento. Por ejemplo, imaginaros, luego hablaremos qué es esto de un epoxi y un poliuretano en pavimentos. Normalmente suelen estar entre los menos 30 grados hasta los 50 grados en positivo y los poliuretano cemento pues, podrían entrar en servicio desde menos 40 hasta 130 grados. Monolitismo con el soporte. Todo sistema adherido requiere de unos requerimientos mínimos del soporte para ser compatible con él, lógicamente. En general, para soportes de hormigón, los requerimientos son resistencia a los esfuerzos, cargas medias, mecánicas y térmicas importantes, resistencia a la tracción superficial adecuada, ausencia de cualquier elemento que dificulte la adherencia. Aquí, por tanto, es muy importante tener en cuenta la preparación mecánica del soporte y los medios necesarios para ello, y la adecuada impermeabilización, lo que decíamos antes, fuera-dentro. La presencia de soportes contaminados, por ejemplo, con aceites y grasas, soportes de diferente naturaleza, con problemas de impermeabilización, deben ser analizadas técnicamente de forma particular con el fin de obtener la mayor información posible y poder valorar las alternativas existentes y las posibilidades de éxito de la intervención. Fijaros, aquí a la derecha, esto es una obra real, es una obra reciente, es una obra en la que intervine yo. Aquí hay diferentes problemas, aquí hay una contaminación por aceites porque no se definieron bien en su momento por parte tanto del aplicador o creo que recordar incluso de la propiedad, que el uso anterior de esta instalación era una fábrica de taladrinas, por ejemplo, ¿no? O de un taller mecánico. Y en la parte de abajo, pues bueno, se vieron esas ampollas que veis de forma lineal en la foto inferior izquierda y causadas sobre todo por fenómenos de nivel freático y de escorrentía. Había un río subterráneo y encima, cuando llovía, ese río, ese nivel subía y con pendientes o laderas existentes cercanas, pues el pavimento no aguantaba. Hay que tener, por lo tanto, en cuenta estos parámetros a la hora de generar monolitismo con el soporte. Lo mismo, adhesión monolítica con el soporte. Los sistemas de pavimentos son materiales aplicados en líquido y que van adheridos al mismo. Del grado de adhesión o monolitismo con el soporte dependerá el éxito del sistema.
por influir en la capacidad de transmitir los esfuerzos mecánicos y térmicos al soporte y, a su vez, a la subbase, evidentemente, de hormigón. El pavimento, recubrimiento, debe unirse de forma monolítica al soporte, de forma que la interfase más débil sea la propia cohesión del propio material, ¿vale? Resistencia, por tanto, a la tracción del soporte. Humedad con el soporte. ¿Dónde puede haber humedad en el soporte? Pues evidentemente puede haber humedad en el propio hormigón, es decir, que tengamos un hormigón joven, donde no se le ha dado tiempo suficiente a la evaporación del agua de fraguado, el agua interna del propio hormigón, lo que llamamos humedad residual. Y en el propio revestimiento, en el caso de renovaciones o mantenimientos derivados de las propias operaciones productivas. Por lo tanto, el pavimento recubrimiento para intervenciones rápidas de renovación deberá ser tolerante con la humedad en el soporte. Bien, rápida instalación y puesta en servicio. Es un parámetro a tener en cuenta, sobre todo en operaciones de renovación. Los sistemas de rápida instalación y puesta en servicio que posibilitan realizar trabajos de pequeña índole en un solo día, realizar trabajos de envergadura media en fines de semana, aprovechar las paradas productivas, normalmente en Navidades y en verano, ¿no? Días festivos que se puedan dar, no interferir en el ritmo productivo, no alterar el producto en fabricación, sobre todo en la industria alimentaria. Es decir, tenemos pavimentos que se pueden implementar al mismo tiempo que casi te diría se pueda producir, y realizar intervenciones incluso en condiciones ambientales desfavorables, bajas temperaturas, ¿no? El pavimento de recubrimiento debe ser instalado en una ventana que no interfiera, por lo tanto, o que interfiera lo mínimo en el proceso productivo. No contaminante y sostenible. Eso es, se le pide que sea libre de disolventes en la medida de lo posible, que no contamine, muy bajo nivel de compuestos orgánicos volátiles que pueden contaminar, como os decía antes, el resultado del producto de fabricación. Y disponer de sellos o certificaciones, evidentemente, que lo avalen, ¿eh? El pavimento o recubrimiento debe ser no contaminante para permitir que no se alteren los alimentos, materias primas que se encuentran próximos durante su instalación y cuando el material se encuentra en servicio. Propiedad esencial, sobre todo en operaciones de mantenimiento o de renovación. Bien, resistente a la decoloración, ¿eh? Es decir, algunos materiales no son estables a la luz. Ya veíamos en anteriores jornadas que los materiales en base epoxi amarillean con la acción de los rayos ultravioleta, pero bueno, también se puede producir una decoloración por exposiciones prolongadas a los agentes químicos. El agente químico puede atacar al pigmento y decolorarlo. En el entorno industrial, bueno, se establece como principal criterio la robustez, es decir, que sea funcional el pavimento, pero sí que a veces puntualmente se le pueden pedir connotaciones de estabilidad entre color. En estos casos, lo que tendremos que hacer, evidentemente, es establecer un protocolo de limpieza muy bien definido para evitar un contacto prolongado, sobre todo a nivel de agentes químicos. Estética y confort. Hombre, lo decía al principio, los pavimentos industriales son pavimentos industriales. Lo hemos dicho también anteriormente, funcionalidad y durabilidad. Pero bueno, en cualquier caso, a veces también se le pueden pedir connotaciones estéticas y de confortabilidad. Imaginaos en la foto o en las dos fotos que veis en la parte inferior. Esto es una nave reciente ejecutada a nivel de pavimento en Navarra, donde es un taller municipal de trabajos, digamos, de abastecimiento de agua, etcétera. Y ahí veis un poco las juntas, cómo se ven de retracción de cada una de las pastillas de la losa de hormigón. Y, no sé, es decir, la luz no incide de igual manera, aspectos un poco más, ¿no? Más gris. Y en la parte de la derecha veis un poco la ausencia ya de juntas y, evidentemente, cómo incide la luz por la parte superior de la nave de una manera que hace una situación más confortable a la hora de trabajar, con una luz, con un consumo lumínico menor y más confortable, evidentemente, al propio operario o los operarios que en él puedan trabajar. Bien, a veces los pavimentos, digámoslo así, industriales pasan a ser pavimentos con mucha connotación estética porque son imagen de marca. Bueno, hay algunos que se pueden considerar así. Hablamos de algunos pavimentos que están implementados hace años. Por ejemplo, en estas fotos que veis aquí es una bodega en La Rioja, es un Ucrete, es un poliuretano cemento con, yo diría que ya más de 20 años, donde evidentemente el visitante circula por ahí, porque se enseña la bodega, se hacen catas y después de 20 años, la foto que veis aquí en gris
es el mismo pavimento implementado en una nueva actuación. Hemos visto, por tanto, el pavimento ha sido rentable porque ha visto que el pavimento, el cliente le ha durado sus 20 años en primera instancia y que, evidentemente, cumple también con el aspecto estético o imagen de marca que se pretende o se quiere dar. Soluciones de pavimentos continuos. Vale, tenemos soluciones en base cementosa, polimérica y poliuretano cemento o gama ugrete. Evidentemente, si queremos soluciones cementosas, tendremos solicitaciones o posibilidad de presencia de agua. De hecho, las soluciones cementosas las requieren. Las poliméricas y en base de poliuretano cemento, no así. Cuando queremos prestaciones mecánicas elevadas, podemos utilizar cualquiera de ellas. Si acaso, pues bueno, más las cementosas y las de poliuretano cemento, perdón. Y en el caso de prestaciones químicas, claramente nos vamos a las soluciones en base polimérica y en base poliuretano cemento. Bueno, en cuanto a soluciones cementosas, tenemos recrecidos cementosos, morteros de nivelación, dry shakes, wet shakes. Bueno, al final un poco comentaros un par de cositas de cada una de ellas. Como recrecidos cementosos tenemos morteros hidráulicos monocomponentes de rápido curado para regularización de pavimentos que trabajan en espesores desde 1 a 8 centímetros y de aplicación tanto interior como exterior para tráfico medio alto. Este tipo de recrecidos, como el Mastertop 560 RS, pueden ser transitados por personas a las 3 horas. Hay que maestrar y, evidentemente, reglear para nivelar. En el caso de los morteros de nivelación, tenemos un producto que es el Mastertop 514 WD, que funciona muy bien, la verdad. Estas fotos que veis en la parte inferior es recientes, de este mismo año, una actuación importante en Cantabria, donde bueno, este mortero autoalisante o autonivelante de altas prestaciones pues, bueno, nos sirve para regularizar en espesores desde 3 a 40 milímetros. Y bueno, sabéis que tiene unas prestaciones a compresión bajo la norma 13813 muy importante, 40 Nm milímetro cuadrado, a flexotracción 10 Nm milímetro cuadrado y pueden quedar vistos porque tienen una resistencia a la abrasión muy, muy baja. Bueno, al final lo primero que hay que hacer es meter una lechada de adherencia. Bueno, primero tratar el soporte para abrir el poro, una lechada de adherencia, el material es bombeable y finalmente, como veis, bueno, se pasa un rodillo de púas, que es lo que veis en la parte izquierda, para desairear. Y finalmente la foto de la derecha veis un poco el poder de nivelación que tiene con, evidentemente, también un buen aplicador detrás, ¿no? Los dry shakes y wet shakes, bueno, base cementosa, hablamos claramente de capas de rodadura. Los dry shakes se espolvorean sobre el hormigón en fresco, quedando incorporados a la propia losa, y los wet shakes bueno, se mezclan con agua y se aplican por vertido por bombeo sobre hormigón bien fresco, bien endurecido, en espesores de 5 a 15 milímetros. Bueno, tenemos diferentes productos. El Mastertop 100 o 135 PG son homónimos, uno en la versión dry shakes y otro en wet shakes. Bueno, al final, básicamente, para cargas medias, el 450 y 450 PG para cargas medias altas y, sobre todo, resistencia a la abrasión, porque llevan corindón en su composición. Para cargas altas ya trabajaríamos con elementos como aditivos como las partículas metálicas. Y en el caso de que tengamos particularidades conductivas, aditivaríamos esta capa de rodadura, que es la Mastertop, en este caso solamente por la aplicación en fresco, Mastertop 201. Bueno, campo de aplicación, bueno, zonas exteriores de tránsito de vehículos de medios o pesados, almacenes logísticos, zonas de carga y descarga, renovación y mantenimiento de las zonas anteriormente mencionadas, bien por vertido o por bombeo, y en general zonas sin requerimientos especiales en cuanto a deslizamiento, impermeabilización, higiene, resistencia química, estética, pero requieren de mayores resistencias mecánicas al desgaste y al impacto que las de la propia losa de hormigón. Es una capa, como tanto, de sacrificio, una capa de rodadura. La aplicación de estos recubrimientos se realiza mediante espolvoreo en seco o en fresco sobre el hormigón de la losa, utilizando la cantidad requerida del material en función de la intensidad del uso a la que está sometido el pavimento. Sobre el hormigón endurecido se requiere, evidentemente, de una lechada previa de adherencia. Y luego su incorporación al hormigón se lleva a cabo mediante sucesivas pasadas de las tasadoras de superficie hasta conseguir, evidentemente, el acabado
el acabado que veáis o necesario, que sea necesario. Veis un poco en las fotos el extendido, como veis que se va aplicando en fresco sobre el propio hormigón, y luego ya los helicópteros pasando en superficie una y otra vez hasta conseguir la rugosidad requerida, luego el acabado deseado. Aquí veis algunas fotos, y fotos por mi parte que os puedo decir recientes, nave, por ejemplo, en Vizcaya de 18 milímetros cuadrados, 18 milímetros cuadrados, Mastertop 450, y la nave Amazon también en Vizcaya con una capa rodadura Mastertop 450 de 8.000 metros cuadrados. Bien, nos vamos a resinas en base polimérica, las que consideramos como epoxis, poliuretanos y luego el mundo de los poliuretanos de muy altas prestaciones, poliuretanos cementos. En cuanto al espesor, ya nos entramos un poco en faena, hablamos de aplicaciones en bajo espesor, espesor medio y alto espesor. Cuando aplicamos entre 0,25 y 1 milímetro, micras por lo tanto como mucho, 1 milímetro, hablamos de pinturas. Espesor medio, multicapas, al final eso ya lo veremos ahora, son capas unas sobre otras, de 2 a 4 milímetros, autonivelantes, incorporación de árido y la base para generar ese efecto autonivelante, también de 2 a 4 milímetros, y por encima de 4 milímetros, mayores prestaciones mecánicas, comentamos los sistemas de alto espesor morteros. Aquí veis un poquito, ¿no? De lo que es una pintura. La pintura es en la parte izquierda, es una primera mano y una segunda mano. A veces incluso muchas veces de ellas veremos que imprimiremos previamente a aplicar el propio producto. Multicapas imprimamos, empleamos la capa base, un espolvoreo posterior, capa de acabado y opcional un sellado. Y los autonivelantes y morteros, imprimación, una capa base, que es la que realmente tiene todo el cuerpo y las prestaciones del sistema, y un sellado. A nivel de pintura, acabados en bajo espesor, por tanto, que copian la rugosidad del soporte. Solo acción normal para parkings o zonas con resistencias químicas y mecánicas leves, posibilidad de acabados lisos y antideslizantes. Los multicapas acabados, como vemos, entre 2 y 4 milímetros de espesor, que corrigen parcialmente la rugosidad del soporte. Solo acción normal para la industria, la que estamos comentando, y donde se requiera pues, resistencia química, mecánica y un cierto grado de antideslizamiento. Y los autonivelantes y morteros, bueno, los autonivelantes trabajarán entre 2 también 4 milímetros y, como hemos dicho, por encima de 4 milímetros los morteros. Corrigen en mayor parte, pero en parte también, la rugosidad del soporte. Los autonivelantes se utilizan mucho en la industria química y zonas no húmedas de alta higiene, y los morteros, industria donde las prestaciones mecánicas requeridas sean mayores. Bueno, pavimentos en función del tipo de acabado. Bueno, tenemos pavimentos que son antideslizantes porque, como veis en la foto, hay mucho agua en el proceso productivo o en el proceso de limpieza. Chips, podemos incorporar partículas de polipropileno o partículas plásticas en superficie. Antiestáticos en el mundo de los pavimentos conductivos. Lisos, porque no tenemos riesgo de presencia de agua y lo podemos aplicar, por ejemplo, sobre todo en interiores. Antibacterianos, normalmente también lisos, pero con un sellado que genera esta característica. Y estructurados o moldurados en superficie como otra posibilidad no habitual, pero existente dentro de los pavimentos continuos de resina. Bueno, ¿qué es un pavimento de epoxi? Un pavimento en base epoxi nos da unas buenas o muy altas prestaciones en cuanto a adherencia. Polimerización por adición, lo veis en la parte de la derecha, al final trabajan normalmente 2 o 3 componentes, lo normal son 2, es decir, un catalizador y una resina. El catalizador lo que hace es atacar a la resina, que tiene enlaces débiles, y lo que hace es desencadenar precisamente la generación de radicales libres y que tenga lugar la polimerización. Por lo tanto, tenemos unos tiempos de vida limitados una vez iniciada esa reacción, ¿vale? No hay retracción durante el endurecimiento, una característica interesante, puesto que si no hay retracción no hay reducción de espesores, no hay pérdidas de adherencia. Precisa mezclado totalmente homogéneo de los componentes, es decir, normalmente siempre decimos que se tienen que mezclar conjuntos completos, no trabajar por mezclas parciales. La temperatura mínima de aplicación ronda los 8 grados centígrados y 3 grados por encima del punto de rocío, tanto en el soporte como en el material. Y bueno, los epoxis amarillean, sobre todo en exteriores. Amarillean, os puedo decir que yo en una semana pasar por una obra y que se ejecuta evidentemente en fases, y a la semana ya ver efectos por la acción de los rayos ultravioleta en la zona de puertas. Bueno, esto pasa, es así. No pierden propiedades, pero amarillan.
Buena resistencia química, buenas resistencias mecánicas, y tiene un comportamiento frágil, es decir, tiene un efecto cristal. Es un producto que en caso de impacto es posible que sea quebradizo y en caso de rayadura el producto se va a rayar de manera considerable. Bueno, el soporte debe estar seco, tiene que tener una humedad residual por debajo del 4% o bien lo tenemos que imprimar. Lo tenemos que imprimir con imprimaciones adecuadas para que después, evidentemente, sean tolerantes con esa humedad. Tenemos epoxi en base agua o epoxis 100% sólidos. Comentemos cada uno de ellos. Mira, el pavimento continuo en base epoxi al agua es permeable al vapor del agua, por tanto, es compatible con soportes húmedos, es respetuoso con el medio ambiente, claramente, evidentemente no hay disolventes en la composición, y lo podemos utilizar pues, en sótanos, parkings, estructuras de estructuración de áreas, por ejemplo, pintado en ese propio parking, y en general en zonas con presencia de humedad y sin requerimientos especiales en cuanto a qué, en cuanto a cargas dinámicas, resistencia térmica, higiene, estética. Podemos utilizar en base pintura, en base multicapa, autonivelante y mortero. Bien, 100% sólidos. Esto nos va a decir que el producto va a ser, el epoxi en el pavimento se va a ser más resistente químicamente, más resistente mecánicamente, nos va a posibilitar también trabajar con más gama de color, y requieren nuevamente, en este caso, sobre todo por no ser tan tolerantes con la humedad, de imprimaciones específicas para soportes húmedos. ¿Lo aplicaremos dónde? Zonas con contacto con agua, zonas de producción, zonas de almacenado, en general zonas donde se requiere alta higiene y resistencia química, sin altos requerimientos frente a impactos o requerimientos térmicos de temperatura. Lo podemos aplicar también en base pintura, multicapa, autonivelante y mortero. Tenéis algunos de los ejemplos. Por ejemplo, un epoxi en la industria de automoción, seguramente sea un epoxi conductivo, hoy en día, por el tema de la electrificación de los vehículos. Por ejemplo, Acciona WinPower, sistema multicapa, en base epoxi. Aquí una bodega seguramente, bueno, Príncipe de Viana, marchante, sistema multicapa, diferentes áreas de actuación, procesado de la uva y luego ya cubas o depósitos de fermentación. Naculas, industria alimentaria, sistema multicapa, se requiere alto, como veis aquí, índice de resbaladicidad precisamente por la presencia continuada en el proceso de agua. Idom Bilbao, la sede de la ingeniería Idom Bilbao, con sistema autonivelante, ya veis los colores que podemos trabajar. El producto tiende a cerrarse una vez que se aplica, veis en la foto superior derecha, y evidentemente dar ese aspecto de pendiente constante. Fábrica Mercedes-Benz, sistema autonivelante nuevamente, esto estará en Vitoria, o está en Vitoria. Bien, pavimentos continuos de poliuretano. Los poliuretanos tienen una excelente adherencia. Nuevamente, solemos mezclar 1, 2, incluso 3 componentes, tiempo de vida también limitado, una vez que se inicia la reacción por adición. Precisa mezclado totalmente homogéneo, igual, nunca haremos mezclas parciales. La temperatura del soporte y del material por encima de los 8 grados. Hay poliuretanos alifáticos y aromáticos. Los aromáticos amarillan en exteriores, como le pasaba a los epoxis, y hay poliuretanos alifáticos, es decir, no amarillan, no reaccionan con la acción de los rayos ultravioletas. Soporte seco y o imprimado, nuevamente, es decir, no son tolerantes con la humedad del soporte, siempre por debajo del 4%, o utilizamos imprimaciones adecuadas para ese soporte. La humedad ambiental es un parámetro también a controlar en el caso de uso de poliuretanos, porque las condensaciones pueden generar agua y que al entrar en contacto con el poliuretano nos posibilitarían la aparición de burbujas y o cráteres que evidentemente no serían para nada recomendables. Y qué decir tiene, evidentemente, que el poliuretano tiene un comportamiento elástico mayor que evidentemente el epoxi que hemos visto antes, ¿no? Mayor o bastante mayor. Buenas resistencias mecánicas y químicas. Donde pavimentos continuos de poliuretano, pues bueno, lo comentábamos, es decir, una de las características fundamentales es que es deformable, por lo tanto tiene una ductibilidad y un punteo de fisuras elevado, es impermeable y genera confort. Podemos utilizarlo por lo menos, según veis en las fotos, a nivel de edificación, a nivel de espacios dotacionales, estancias comunes,
Y bueno, lo podemos aplicar también en zonas productivas, ¿por qué no? Es decir, antes veíamos una foto del almacén de Pamplona y esto es un sistema en base poliuretano. Zonas decorativas, nos dan un aspecto diferente al pavimento, zonas de alta higiene y antibacterianas. Tenemos sellados específicos para los poliuretanos y en base poliuretano que son o dan este atributo de antibacteriológico, y en general en zonas de alta higiene y resistencia química, sin altos requerimientos, evidentemente, ante impactos o requerimientos térmicos. Lo veíamos antes que, o lo veremos, que los poliuretanos y los epoxis por encima de los 50 grados en positivo empezamos a tener problemas. No apto para zonas húmedas en el momento de la aplicación y endurecimiento de los productos, lo mismo, no son amigos del agua. Los sistemas en base poliuretano se utilizan vía multicapa o vía autonivelante como método de aplicación. Algunas de las fotos, por comentaros una así muy reciente con esto del COVID. La foto que veis aquí a la parte superior derecha es una fábrica en Guipúzcoa de fabricación de cartas y de, mejor dicho, de sobres. Bueno, igual las dos cosas, sobre todo de sobres, con más de 50 años de antigüedad y que este verano, mejor dicho, este invierno, ha hecho una actuación de unos 300 metros para fabricar mascarillas de las que todos nos ponemos, desgraciadamente, a fecha de hoy, y que, bueno, le buscaba un pavimento, evidentemente, que sea confortable, precisamente por la vibración de esas máquinas durante la fabricación de mascarillas, y al mismo tiempo que fuera antibacteriano, es decir, con un sellado, como decíamos que teníamos como atributo los pavimentos de poliuretano, que impidiese la proliferación de bacterias, ¿no? Es un pavimento que se ha hecho recientemente, pero bueno, ya veis, es decir, hospitales, zonas productivas, almacenes, etc. Bien, y otras zonas a nivel de aplicación que no tocaremos hoy, pero bueno, que sepáis que en edificación podemos aplicarlo y con un grado mayor, los poliuretanos, como son tiendas, fábricas, oficinas, bueno, y accesos, por ejemplo, ahí veis una foto en la parte izquierda de un ascensor. Ahora nos metemos ya en el poliuretano cemento, es decir, ya donde tengamos unas prestaciones mayores, o unas demandas, mejor dicho, de prestaciones mayores a nivel químico, mecánico, etc. Vale, bueno, el poliuretano cemento, Ucrete, es el pavimento por excelencia de la industria en general. Es una química basada en poliuretano cemento, donde se controla la reacción con el agua y el poliuretano, patentada por nosotros, por Master Building Solutions, y en el ICI, Institute of Competitive Intelligence, bueno, la gama de sistemas Ucrete proporciona un amplio rango de acabados estéticos y propiedades, según el espesor, siendo posible ajustarse a los requerimientos de cada proyecto de pavimento continuo. La durabilidad es un parámetro o la característica fundamental de este pavimento. Fijaros que el pavimento, bueno, aquí lo dice, se empezó a fabricar o instalar en el año 69 y ya tiene más de 50 años y, como veréis, en algún caso, en España incluso, tenemos pavimentos con una antigüedad cercana. Propiedades claves que diferencian el Ucrete, poliuretano cemento, de otros sistemas. Aquí mezclamos 4 componentes. Aquí no mezclamos ni 1, ni 2, ni 3, 4. 4 seguro. Con lo cual tenemos que tener un equipo bien cualificado, bien preparado para mezclar esa resina, ese catalizador, ese árido, ese pigmento, que son ambos, bueno, los 4, resina y catalizador son los comunes en todo cualquier sistema, pero el árido y el pigmento son también parte activa en la reacción química que tiene lugar. Volvemos un poco al concepto de aplicadores homologados. Esto en manos de cualquiera no es fácil de aplicar. Tienes unos tiempos cortos de trabajo y, sobre todo, muchas operaciones a realizar. Ucrete no promueve el crecimiento de hongos y bacterias o microbios. Según los ensayos de Camden Technology, los sistemas Ucrete obtienen los mismos niveles de higiene, que es lo que siempre estábamos buscando, que el acero inoxidable, con más del 99,9% de las bacterias eliminadas. Ucrete es un revestimiento continuo y sin juntas, nuevamente, por lo que no favorece la acumulación de suciedad. Ucrete cumple con las directivas europeas y americanas, alguna otra, como veréis, relacionadas con los ambientes agroalimentarios. Y los sistemas de Ucrete, que se aplicarán, también veréis, de 4 a 12 milímetros, por encima de 6, son totalmente limpiables con vapor de agua. Es muy interesante para el tema bacteriológico. Aquí veis un poco un proceso de limpieza de un Ucrete, como se produce la evacuación hacia los drenajes y, por ejemplo, un Ucrete aplicado en la industria cárnica.
Bien, resistente a la temperatura. Hemos comentado antes que ya los epoxis y los poliuretanos a partir de 50-60 grados problemas, son termostables, tienden a reblandecer, pero al final a descomponerse. Y un pavimento ucrete, pues podemos trabajarlo hasta en 12 milímetros. Hay un pavimento ucrete, por ejemplo, los que se aplican en 12 milímetros, como decimos, que van desde menos 40 hasta más 130 grados en servicio, pudiendo soportar derrames puntuales de hasta 150 grados en positivo. Y la limpieza total, evidentemente, con vapor. A medida que aumentamos el espesor, por lo tanto, aumentaremos la resistencia de la temperatura en servicio. Fijaros, en 4 milímetros trabajaremos desde menos 15 hasta más 70 grados y luego, evidentemente, ya lo comentamos, que, por ejemplo, a 9 grados desde menos 40 a 120 y sucesivamente. Aquí veis, por ejemplo, unas marmitas, donde evidentemente la parte superior, tanto izquierda como derecha, lo habitual es trabajar con este tipo de pavimentos por el choque térmico que se puede generar y también por la alta temperatura a la que pueden salir los efluentes sólidos, líquidos que hay en las mismas. Y en la parte inferior podemos hablar de choque térmico, es decir, aquí tenemos un cambio brusco de temperatura que tiene que ser tolerable por el soporte, por ejemplo, la limpieza o la extracción de los líquidos de una hormigonera o de un proceso químico o procesos de congelación que se puedan generar en tuberías, como en la parte que veis en la parte inferior derecha. Resistencia química. Pavimento ucrete es uno de los más resistentes químicamente. Tenemos multitud de ensayos, multitud de pruebas realizadas sobre el mismo y, bueno, si analizamos un poco la normativa, aplicamos la misma que veíamos en la formación de la jornada de la semana pasada, que es la EN 13529, resistencia a ataques químicos severos, y para haceros un poco idea, por ejemplo, el ucrete aguanta el ácido láctico concentrado a 60 grados, no solamente a la gente, sino a esa temperatura tan elevada. Industria lechera, muy habitual. 100% al ácido oleico a 60 grados, industria de las almazaras, del aceite. Ácido nítrico al 50%, fábricas de zumos, incluso desinfectantes, ácido cítrico concentrado, alimentación, industria y a nivel también industrial de productos, digamos, de limpieza y desinfección, ácido acético al 50%, alimentación, conserveras, etcétera, alcohol, pues trabaja y es tolerante con el vino, por ejemplo, en bodegas, 50% de dióxido sódico para productos de limpieza, 30% de ácido nítrico y 15% de lejía, desinfección. O sea, este tipo de parámetros los aguanta perfectamente. Hay muchos más, pero esto es, bueno, para que tengáis un poco referencia de qué tecnología estamos utilizando. Aquí veis un poco fotos de la parte superior izquierda, zonas de acumulación de productos químicos y aparentemente pues, dos ucretes autonivelantes o lisos, como veis aquí, o en cubetos de contención de sustancias químicas en la parte inferior. Y el antes y después de una instalación, donde se producen evidentemente cargas y descargas de productos químicos o por lo menos de limpieza de vehículos de tara pesada, con lo cual resiste mecánicamente muy bien, y químicamente pues exactamente lo mismo. Nuevamente, como veis, el pavimento estaba machacado con desconches, etc. La pendiente o bien se hizo con morteros de nivelación o ya existía, pero hay que conseguir que sea una pendiente pronunciada hacia los elementos de drenaje. Bueno, en contraposición, ucrete con respecto a los epóxidos y los poliuretanos es muy tolerante con la humedad. Es decir, lo podemos aplicar a los 7 días desde la puesta en obra del hormigón. Es decir, lo podemos implementar sobre hormigones jóvenes. Comparando con los sistemas tradicionales, por lo tanto, esto es una gran ventaja, que requieren, como decíamos, imprimaciones especiales para poder soportar esta humedad, ¿no? Bueno, esta propiedad es muy importante para las intervenciones de renovación, sobre todo, donde el soporte puede estar o encontrarse húmedo, renovación o mantenimiento. Pues es habitual que tengamos agua en superficie del propio pavimento que se va a intervenir. Bueno, varios de los sistemas ucrete pueden aplicarse y ponerse en servicio, esto es muy importante, es decir, en un tiempo récord. Además, al no ser contaminantes, se convierte en una solución ideal para la industria agroalimentaria o alimentaria en general. Disponemos, por lo tanto, de versiones FAST. Ya tenemos dos casos aquí, os planteo dos casos, el ucrete DP y el ucrete UD200. Un DP es un multicapa y el UD200 es un mortero. Fijaros, en la preparación del soporte, que es un parámetro siempre fundamental, trabajaremos en 2 horas, en ambos casos, ¿vale? Aplicaremos una imprimación, también con un recorrido en tiempo de media hora, 0,5 horas, por tanto. Curado, tiempo de espera de esa imprimación, también 4 horas en ambos casos.
En el caso de la aplicación de la capa base, nos iremos a 6 horas para el multicapa y a 3 horas en el mortero. Eliminar árido no es necesario porque no existe en el V200 ni tampoco el sellado, pero sí en el caso del DP, y ampliaremos el tiempo en 2 horas y media. Una para la eliminación del árido y 1 hora y media para el sellado. Total aplicación, 15 horas. Curado o tiempo de espera, 20 horas. Entrada en servicio, por tanto, en solo 35 horas, con lo cual en un fin de semana podemos intervenir una determinada superficie. Evidentemente, cuanto más gente, más superficie podremos ejecutar. En el caso del UD200, tenemos 9,5 horas total de aplicación, curado total 4 horas, puesta en servicio en tan solo 13,5 horas, de un día para otro. Actuaciones como son en base a morteros, en base a brazos, en base a personas, es decir, superficies pequeñas, se podrán hacer, por tanto, en tiempo récord. Vale, el Ucrete también, evidentemente, ofrece diferentes grados de antideslizamiento. Hay diferentes Ucretes, en función de ello tendremos 2 normas con las que se ensayan este tipo de propiedades, que es la norma alemana DIN 51-1430, que es un ensayo de la rampa inclinada y nos da diferentes ángulos de inclinación hasta que se produce, lógicamente, el deslizamiento de una persona sobre esa rampa, ¿no? Y luego la norma 13036-4, es decir, el ensayo famoso del péndulo, que nos habla también de inclinaciones de 24, de 35 y por encima de 36. Ya veis, es decir, un pavimento MF, que es un pavimento con bajo grado de antideslizamiento, será un R10 para la norma alemana y 35, resbalosidad moderada, para el pavimento bajo la norma europea. Fijaros, no aplicamos la norma del código técnico, que parece ser que es la misma porque trabaja también con el ensayo del péndulo, pero no, es la 12633, los índices de resbaladicidad R1, R2, R3 o R0 que recoge el código técnico. No hay una relación directa, se puede asimilar, pero yo hablaría siempre de norma alemana o la norma EN 13036 para este tipo de pavimentos Ucrete. Bien, resistencia al impacto. Aquí veis, por comentar, podemos comentar el texto, podemos comentar la foto. En la foto veis una bola de acero donde se ensaya, donde se impacta a una distancia de 5 metros y 10 metros y como veis se producen evidentemente deformaciones, pero deformaciones sin rotura, es decir, el material es muy resistente al impacto, por lo tanto el pavimento se va a mantener íntegro en circunstancias de alta impactabilidad, ¿no? Incluso en condiciones de temperatura baja. Esto es importante también comentar. ¿Gracias a qué? Gracias, evidentemente, a la existencia de un módulo elástico. Volvemos al concepto del módulo elástico bajo. En el caso del epoxi veíamos que era alto, por lo tanto era un material rígido. En el poliuretano es un módulo medio y en el caso del módulo elástico en el caso, perdón, de los Ucretes, un módulo elástico alto. Perdón, bajo, me estoy equivocando aquí, disculpadme, bajo. Acabados. Ucrete no es un pavimento decorativo, esto ya lo sabemos. Sí es cierto que tenemos algunos de ellos, como veíamos en la bodega de La Rioja, o el cuarzo color, que son acabados ligeramente o altamente estéticos dentro de las posibilidades que tenemos en los acabados industriales. El Ucrete puede llegar a amarillar con los rayos ultravioleta en función del color que tengamos, ¿vale? Los rojos, los naranjas, los amarillos, verdes, verde-marrón son más estables, mientras que los grises, azules y cremas, pues, bueno, no tan estables como los anteriores. Sí es cierto que hemos sacado recientemente, cosa de hace un año, unos pavimentos Ucrete CS, que incorporan una nueva capa de sellado, que es la Ucrete TCCS. Ya veis que los nombres nos ayudan mucho, pero bueno, se llama así, TCCS, con un gris, verde y azul claro, que proporciona una estética mejorada. Estética y prestaciones también o resistencias químicas mayores. Fijaros que estos son los colores, es decir, tenemos 12. Esto no sigue la escala de Rales, cosa que sí podemos implementar cuando hagamos pavimentos en base epoxi, en base poliuretano. Oye, quiero el RAL 7030. Bueno, pues dentro de Master Building Solution es un RAL, además, estándar. Pero cualquier RAL se puede fabricar, aquí no. Aquí nos ceñimos a los colores que veis aquí en la parte inferior derecha. Bueno, Ucrete debe ser sostenible e higiénico. Bueno, a nivel de certificación tenemos certificaciones alimentarias y de emisiones en cuanto a, digamos, calidad de agua, del aire se refiere. En la industria alimentaria tenemos certificaciones halal,
para aplicación en el mundo islámico, y la certificación europea HACCP, donde evidentemente esto es como si fuese una norma, ¿no?, de aseguramiento de calidad. Hablamos de materiales y especificaciones, toxicidad, riesgos de contaminación, facilidad de limpieza, instrucciones de operación, análisis de fallos, control de reclamaciones, bueno, todo para garantizar la cadena alimentaria y el contacto, evidentemente, con el pavimento. Y a nivel, evidentemente, de emisiones y sostenibilidad, bueno, tenemos acreditaciones LEED, de certificación Air Comfort bajo Eurofins como concepto Gold, es decir, con la máxima calificación de la calidad del aire en el interior, y cumple con todos los requerimientos de emisiones para los sistemas de pavimentos interiores de Europa, incluidos los AGB-BB en Alemania, M1 en Finlandia y el ACSET en Francia. Máxima durabilidad. Fijaros que hace unas cuantas transparencias os decía que existen pavimentos que casi cumplen actualmente 50 años. En España es un caso. Tenemos creo que es una biofarmacéutica en Oporriño, Biofabri, bueno, Galicia, del año 78. Es un Ucrete TZ, es un Ucrete acabado terrazo, y este es el estado actual. Esta foto la tenemos porque ahora quieren plantearse ampliación y seguramente pues actuaciones de retopping, que sería trabajar sobre la capa de sellado previo pulido para darle un aspecto regenerador al pavimento. Fijaros que aquí hay llaves inglesas, hay impactos. Bueno, no sé si esta zona se corresponde seguramente con la zona de talleres, pero que este tipo de pavimentos tiene una durabilidad sobradamente demostrada. Este es el ejemplo, puesto que yo nací en el año 78 y evidentemente pues somos de la quinta, el pavimento y yo. Alta impermeabilidad. Bueno, está claro, es decir, cuanto más espesor tengamos en el pavimento Ucrete, más impermeable es. Bueno, tenemos aquí un pavimento MF, que es este que veis aquí a la izquierda, liso, pues trabaja de 4 a 6 milímetros, pues si lo utilizamos en 6 será más impermeable. Y un de 200, que puede trabajar, como veíamos, hasta 12 milímetros, pues todavía más impermeable. Aquí en este caso, evidentemente, también tiene un mayor grado de rugosidad para minimizar la resbaladicidad en soportes húmedos. Otras obras hechas con pavimentos Ucretes tipo mortero, UD200, en cárnicas con o sin procesado de alimentos, en conserveras, UD200, nuevamente, aquí tenemos temperatura negativa, agua, es muy importante resistir todo este tipo de cosas. Buena ejecución, por lo que estoy viendo, las canaletas con respecto al pavimento, luego lo comentaremos. Y, por ejemplo, acabado en bodegas, lo veíamos antes con el acabado terrazo, aquí podéis ver la bodega en perspectiva. Fábricas de lácteos, ya veis aquí, por ejemplo, la fabricación de quesos o algo así parecido, ¿no? Aquí a la izquierda, y a la derecha, pues seguramente sea embotellado de leche. Fábrica de cervezas, veo barriles y veo un refresco que se parece a una marca muy conocida en la parte de la derecha. Y qué decir tiene, evidentemente, marmitas, lo veíamos, también es una aplicación, bueno, se aplican habitual. De hecho, yo participo en algunas de los a nivel técnico, a nivel de las actuaciones que han tenido, por ejemplo, incluso en Asturias, en algunas marmitas muy conocidas, de hoteles, una cadena hotelera muy importante, y bueno, es muy habitual utilizar ese tipo de pavimentos, DPs, UDs, multicapas, morteros, en este tipo de aplicaciones. Bueno, pavimentos sin juntas, ya veis, es decir, aquí el aspecto que deja nuevamente es de un aspecto estético y sobre todo en ausencia, ¿no?, de bacterias y elementos que puedan contaminar en la industria agroalimentaria. Bien, estas fotos también son muy cercanas porque las tomé yo. En este caso hablamos en la parte izquierda de una fábrica de alquiler de máquina pesada. Fijaros lo que pasaba por encima todos los días, así tenía el pavimento. Y recientemente ha implementado otro Ucrete, que es también un mortero, pero que, bueno, da este acabado, como veis, en la parte superior de la misma foto. O, por ejemplo, en una EDAR, donde hay carga y descarga de residuos, pues bueno, también se aplica el concepto mortero, aquí que veis en color azul, ya veis que la estética no para nada desmerece. Ucrete UD200 o RG, el RG es el que se aplica en vertical, como veis aquí, medias cañas son pequeños muros de contención, esto podrían ser unos cubetos, en una acería aquí, creo que es aquí, en el País Vasco, creo. Bien, versiones conductivas antiestáticas. Ya sabéis que tenemos pavimentos conductivos o antiestáticos y, bueno, tenemos la versión evidentemente también del Ucrete con las afecciones posibles en cuanto a riesgo de explosión y riesgo de descarga electrónica. Vale, medias cañas. Bueno, podemos elaborarlo con un Ucrete que se llama RG, como decía, paramentos verticales,
bien con elementos de acero inoxidable como están ejecutados aquí, o bien de manera manual con este ucrete, que queda perfectamente anclado con el detalle que veis abajo al ucrete del pavimento para evitar la acumulación de bacterias que pueden dañar la cadena y la trazabilidad del producto. Y luego la ejecución de los drenajes y sumideros, pues bueno, ya veis un poco cómo está resuelta. Aquí sería meter un elemento comprensible como es una especie de material elástico entre el canal, que tiene un coeficiente de dilatación X, y el pavimento, que tiene un coeficiente de dilatación Y. Entonces, para absorber esa diferencia XY, pues metemos ese elemento que también tiene que ser resistente química, térmicamente, en el mismo orden que el propio pavimento ucrete. Bien, pues oye, hasta aquí hemos llegado a nivel de productos. ¿Qué comentaros? Que sepáis que tenemos una página web digital, que es www.masterbuildingsolutions-cc.es/digital, donde podéis encontrar, ¿qué? Podéis encontrar desde herramientas digitales, ahora comentaremos algunas, partidas de precios, objetos BIM, referencias de obra, es decir, oye, ¿dónde puedo aplicar un ucrete donde que haya previamente sido aplicado en algo parecido a lo que tengo yo? Pues bueno, lo podéis ver ahí. Tenéis blogs, es decir, artículos que todos los técnicos, product managers, responsables de área van publicando sobre diferentes problemas, diferentes solicitaciones a nuestro mundo, al mundo de la reparación, de la impermeabilización, pavimentos, etcétera. Seminarios, bueno, contactos, evidentemente, los seminarios que vamos, o las jornadas que se han impartido y grabadas por parte nuestra, y bueno, acceder a cualquier tipo de rogatorio o cualquier tipo de demanda a nivel de consulta que tengáis. La semana pasada veíamos el Online Planning Tool, esta semana yo no me voy a meter, tenemos como la semana pasada 12 módulos, 9 de ellos orientados a la reparación y la impermeabilización y 3 a pavimentos. Pero claro, son pavimentos para centros médicos y de salud, pavimentos para centros de educación, o sea, espacios dotacionales y edificios residenciales, por lo tanto, pavimentos confortables o decorativos. Aquí hablamos de pavimentos industriales. Estas herramientas o estos módulos se siguen desarrollando, en breve los tendremos, digo en breve porque no está en mi mano, evidentemente no sé, está internamente, no sé en mano de quién, pero saldrán y podréis acceder evidentemente a ejecutar vuestros propios proyectos, como veíamos en la jornada anterior de impermeabilización y protección. Sí que es cierto que hay otras herramientas. Bueno, aquí tenemos un catálogo que no comentamos la semana pasada, aprovechando que no hablamos del Online Planning Tool, que es el Solunaut. El Solunaut es un catálogo interactivo donde te representa en la parte superior izquierda una ciudad con diferentes actuaciones o posibilidades de actuación. Y si nos metiésemos, por ejemplo, en la parte que nos habla de bebidas o fábrica de bebidas o algo así, que lo pone aquí en la parte inferior, está muy pequeñito, nos entraríamos en la parte superior derecha, como veis aquí, os he perdido el ratón, aquí, vale, esta parte, entraríamos en este nudo y iríamos posteriormente a esta pantalla, soluciones para industria alimentaria y de bebidas, eso es. Y dentro de la propia instalación podemos actuar de diferente manera en diferentes sitios o campos. Pincharíamos, por ejemplo, en pavimentos y directamente nos daría la posibilidad de ver pavimentos de la gama ucrete y todas las posibilidades que esto genera. Es un catálogo interactivo, básicamente. Hasta aquí, es decir, esta jornada ha durado un poquito menos, son las 17:17. Yo por mi parte agradeceros nuevamente la estancia, espero que os haya servido de algo, que no os haya aburrido el tema, ni que yo haya sido aburrido, y a partir de ahora pues cualquier pregunta que queráis lanzar, abierto a contestarla a través de Javier, o el mismo Javier os la puede contestar, lo que queráis. Gracias nuevamente. Sí, gracias, Sergio. Pues yo animo a la gente, a través del chat no han hecho ninguna pregunta, pero os animo si tenéis algún caso que os hayáis encontrado o que os estéis encontrando y que tengáis curiosidad por saber, pues oye, en la industria donde estáis trabajando o donde hayáis trabajado, se planteó en alguna ocasión el aplicar un pavimento, un revestimiento para el suelo y que cómo lo hemos ido tratando nosotros o cómo lo trataríamos nosotros. En cualquier caso, bueno, el objetivo de la... Sí. Sí, perdón. Nada, perdona, sigue, Javier, no te preocupes. Sí, bueno, que el objetivo un poco de este curso, nosotros somos muy conscientes de que, bueno, ya habéis visto todo lo que ha ido comentando Sergio, que el tema de los pavimentos es un tema complejo. Primero, porque hay distintos tipos,
y luego una vez que tienes el tipo, hay distintos tipos de productos con el que puedes hacerlo y no todos valen para todo. Por eso un poco el objetivo de hoy es plantear eso, pues bueno, ¿qué requerimientos tengo yo en mi tipo de industria? Y a partir de ahí, pues, ¿qué es? Necesito resistencias mecánicas, resistencias químicas, que el pavimento sea antideslizante, que sea liso para que lo pueda limpiar muy bien, porque es una industria limpia. Una vez que tengo eso definido, tengo definido lo que sería el tipo, que es lo que explicaba Sergio de pues, un acabado tipo antideslizante con un multicapa, o liso con un autonivelante, o texturado con un acabado de mortero, o simplemente una pintura, si lo que no tengo no son requerimientos pues muy grandes. Pero una vez que tengo definido eso, pues ¿con qué lo hago? ¿Con un epoxi, con un poliuretano, con un epoxi en base a agua, un epoxi 100% sólidos? Hay distintos tipos de resinas. Con poliuretano cemento, pues ahí va un poco también, pues eso, ¿qué durabilidad quiero tener? Si tengo que tener tolerancia con un soporte húmedo en el momento en que yo voy a aplicar, o si necesito un soporte que vaya a estar totalmente seco, entonces eso me define un poco luego el tipo de resina que utilizo para hacerlo. Y la jornada un poco se trata de eso, de daros algunas pistas de cómo enfocar el tema. Pero en cualquier caso, como yo siempre digo, lo más fácil siempre en caso de duda cuando tengáis algo es el teléfono que os viene ahí de Sergio o el correo electrónico y cuando tengáis cualquier cosa, pues nos contactáis y nosotros encantados de definiros el tipo de pavimento. Vale, y por mi parte cierro invitándoos ya a la próxima jornada que cierra el ciclo. Esa ya la daré yo, que es la de impermeabilización de cubiertas con membranas líquidas y bueno, daros también las gracias a todos. Vale, pues estupendo, Javier. Sergio, muchas gracias por la presentación. Gracias también a los asistentes. Y bueno, según os ha dicho ahora para finalizar, Javier, estáis invitados todos a la sesión del día 26 a la misma hora, a las 4, en las que hablaremos sobre impermeabilización de cubiertas en industria con membranas líquidas. Así que bueno, por nuestra parte, nada más. Gracias por asistir y buen día. Hasta luego. Gracias. Venga, Adiós. gracias a todos. Adiós. Hasta luego, gracias.